Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la relación que mantuvo a medio mundo suspirando, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos quedaremos en la superficie. Vamos a desentrañar el misterio que rodea la supuesta negación de Kerem y la famosa frase «Hande es mi vida». Como bien saben, ambos actores se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan. La química entre ellos era eléctrica, palpable a través de la pantalla. Y no solo para el público. Pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. ¿Era solo una estrategia de marketing, o realmente había algo más? La respuesta, como ya sabemos, fue un rotundo sí. La serie, un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también cimentó su lugar como una de las parejas más queridas del momento. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los fans, ávidos de más, seguían cada paso de la pareja, esperando ansiosamente cualquier indicio de su relación. Y Kerem y Hande no decepcionaron. Compartieron momentos juntos, viajes, celebraciones, y publicaciones en redes sociales que confirmaban lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Era el cuento de hadas perfecto, dos estrellas de la pantalla, un amor que traspasaba la ficción. La euforia duró un tiempo, pero como suele suceder, la realidad no siempre es tan perfecta como la fantasía. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a surgir. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones externas y de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: la pareja había terminado. El impacto fue enorme. Los fans, que habían invertido tanto cariño y esperanza en su relación, quedaron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué este amor, que parecía tan fuerte, había llegado a su fin? Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto: la supuesta negación de Kerem Bürsin y la frase «Hande es mi vida». En una entrevista, durante un momento de alta expectación mediática, se le preguntó a Kerem sobre su relación con Hande. Según los informes, su respuesta fue ambigua, e incluso, en algunos medios, se interpretó como una negación. Imaginen la conmoción. ¿Cómo podía negar algo que era tan evidente para todos? Pero, como siempre digo, hay que analizar el contexto. ¿Qué tipo de pregunta le hicieron? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Estaba cómodo con la situación? Las respuestas a estas preguntas son clave para entender lo que realmente sucedió. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas muy reservadas en cuanto a su vida privada. Ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de mantener su relación lejos de los focos. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, y es comprensible que quieran proteger su intimidad. En cuanto a la supuesta negación, hay varias teorías. Algunos creen que Kerem simplemente no quería hablar sobre su vida personal en ese momento. Quizás quería proteger su intimidad, o simplemente no quería dar detalles sobre su relación. Otros piensan que estaban pasando por un momento delicado y no querían exponer sus problemas. Pero lo que realmente llamó la atención fue la frase «Hande es mi vida». ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía decir que Hande era su vida y, al mismo tiempo, negar su relación? Esta frase, que para muchos fue una muestra de cariño y afecto, generó aún más confusión. Mi opinión personal es que la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Kerem y Hande tuvieron una relación real, intensa y significativa. Aunque su relación terminó, la frase «Hande es mi vida» sugiere que hubo un vínculo profundo y especial entre ellos. Es posible que Kerem haya querido proteger su privacidad, o que simplemente no se sintiera cómodo hablando de su relación en ese momento. Lo cierto es que, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir existiendo. Además, es importante recordar que las traducciones y los titulares de las noticias a veces pueden ser engañosos. Es posible que la interpretación de la entrevista haya sido un poco sesgada, o que las palabras de Kerem hayan sido sacadas de contexto. Otro factor a considerar es la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Constantemente están siendo observados y juzgados por el público. Es comprensible que quieran proteger su privacidad y no compartir todos los detalles de sus vidas personales. Después de la separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales.
Ande está triunfando en nuevos proyectos, y Kerem continúa cosechando éxitos. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, y han sabido manejar la atención mediática con elegancia. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, su legado como pareja en Love is in the Air sigue vivo en el corazón de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la química entre ellos sigue siendo recordada con cariño. La realidad es que las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas y pueden ser difíciles de entender desde fuera. Lo importante es respetar la privacidad de las personas y no sacar conclusiones precipitadas. Y ahora, para cerrar este análisis, quiero hablar de lo que para mí es más importante, la lección que podemos sacar de todo esto. El amor a veces es efímero y las relaciones, por más bonitas que sean, pueden terminar. Pero eso no significa que no hayan sido valiosas o significativas. Kerem y Ande nos regalaron momentos mágicos, y su historia de amor, aunque haya terminado, nos demostró que la química, la conexión y el cariño pueden existir, incluso si no duran para siempre. Debemos aprender a apreciar los momentos felices y a respetar las decisiones de los demás. La vida está llena de cambios, y es importante adaptarse y seguir adelante con optimismo. En resumen, la supuesta negación de Kerem Bürsin no fue necesariamente una negación literal, sino quizás una forma de proteger su privacidad. La frase "Ande es mi vida" demuestra que hubo un vínculo profundo y especial entre ellos. Y aunque su relación terminó, su historia de amor en Love is in the Air sigue siendo inolvidable para sus fans. Profundizando en el análisis ***. Para entender mejor el contexto de la supuesta negación, es crucial examinar algunos detalles adicionales. ¿En qué momento de su relación se produjo la entrevista? Estaban ya en medio de rumores de crisis. ¿Cómo reaccionó Ande ante las declaraciones de Kerem? Según algunos medios, la entrevista en la que se produjo la supuesta negación tuvo lugar en un momento delicado de su relación. Ya existían rumores de distanciamiento, y la presión mediática era intensa. Kerem, en ese momento, podría haber estado intentando proteger a Ande de la atención, o simplemente necesitaba un poco de espacio para reflexionar sobre la situación. Es importante recordar que las celebridades turcas, al igual que muchas otras en el mundo, a menudo tienen contratos con productoras y canales de televisión que les exigen mantener una imagen pública específica. A veces esto implica ocultar detalles de su vida personal, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. En este sentido, la supuesta negación podría haber sido una estrategia para proteger a ambos de posibles problemas contractuales o de la presión de la prensa. No podemos descartar esta posibilidad, ya que es común en el mundo del espectáculo. Además, es importante considerar el idioma. Las entrevistas de celebridades turcas a menudo se traducen al español, y es posible que algunas palabras o frases hayan perdido su significado original en el proceso de traducción. La interpretación de las palabras de Kerem podría haber sido influenciada por esta barrera lingüística. Otro aspecto interesante es la evolución de la relación de Kerem y Ande después de la ruptura. Aunque ya no están juntos sentimentalmente, han demostrado mantener una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos y en algunas ocasiones han compartido publicaciones en redes sociales que sugieren una buena relación. Esto sugiere que a pesar de los problemas que pudieron haber tenido, el cariño y el respeto mutuo permanecen. El impacto en los fans ***. La relación de Kerem y Ande tuvo un impacto significativo en sus fans. Muchos se identificaron con su historia de amor y soñaron con un final feliz. La ruptura fue un duro golpe para muchos, y generó una oleada de tristeza y decepción en las redes sociales. Los fans expresaron su cariño y apoyo a ambos actores, y muchos continuaron admirándolos y siguiendo sus carreras profesionales. La historia de amor de Kerem y Ande, aunque haya terminado, sigue siendo recordada con cariño por sus seguidores. En este sentido, la supuesta negación y la frase "Ande es mi vida" generaron aún más especulaciones y debates entre los fans. Algunos defendieron a Kerem argumentando que tenía derecho a proteger su privacidad, mientras que otros se sintieron decepcionados por sus palabras. Es importante destacar que los fans son una parte fundamental de la vida de las celebridades. Ellos son quienes impulsan sus carreras, los apoyan en sus proyectos y los acompañan en sus éxitos y fracasos. Por eso es importante respetar sus sentimientos y entender que la relación de Kerem y Ande tuvo un impacto significativo en sus vidas.
El legado de Love is in the Air ***. La serie Love is in the Air no solo catapultó las carreras de Kerem y Ande, sino que también se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de amor de Eda y Serkan conquistó los corazones de millones de personas, y la química entre los protagonistas fue uno de los factores clave de su éxito. La serie ha sido elogiada por su guión, su dirección, s.u.s. actuaciones y su banda sonora. Ha sido traducida a numerosos idiomas y emitida en diferentes países del mundo. Love is in the Air es un claro ejemplo de cómo una buena historia, combinada con un elenco talentoso y una buena producción, puede conquistar al público de todo el mundo. El legado de la serie sigue vivo en el corazón de sus fans. Muchos siguen viendo la serie, comentando sus episodios y compartiendo sus momentos favoritos en las redes sociales. La historia de amor de Eda y Serkan, aunque sea ficción, sigue siendo una fuente de inspiración y alegría para muchos. ***, conclusiones y reflexiones finales ***. En conclusión, la supuesta negación de Kerem Bürsin no fue necesariamente una negación literal, sino quizás una forma de proteger su privacidad o una reacción a la presión mediática. La frase "Ande es mi vida" demuestra que hubo un vínculo profundo y especial entre ellos. Y aunque su relación terminó, su historia de amor en Love is in the Air sigue siendo inolvidable para sus fans. La realidad es que las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas y pueden ser difíciles de entender desde fuera. Lo importante es respetar la privacidad de las personas, evitar las conclusiones precipitadas y recordar que el amor, aunque a veces sea efímero, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. Debemos aprender a ser más empáticos y a respetar su privacidad, incluso cuando somos fans. Y ahora, para cerrar este análisis exhaustivo, quiero reiterar mi mensaje principal: el amor, en todas sus formas, es valioso. La historia de Kerem y Ande, aunque haya tenido un final agridulce, nos recuerda la importancia de valorar los momentos felices y de aprender de las experiencias. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem negó su relación? ¿Qué opinan de la frase "Ande es mi vida"? Cuéntenme todo. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser la mejor audiencia del mundo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chismecito es mejor si lo compartimos. Hasta la próxima, mis amores.